Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, la escala evolutiva o ciclo de manifestaciones es una expresión mediante la cual la esencia que habita cada unidad existencial va adquiriendo diferentes niveles y diferentes densidades a fin de reconocer el universo que ella misma ha creado. Hoy les hablaré de ello, de las dimensiones que conforman la realidad manifestada. Como toda energía, aquella que llaman Dios también tiene dos polaridades: la positiva, pensamiento eterno de creación, y la negativa o creación manifestada. Del resultado de la interacción de ambas polaridades surgen hijos, a los que se ha dado en llamar universos. Estos hijos contienen en sí mismos la esencia y la sustancia de su padre-madre, y por consiguiente cada parte de su cuerpo también la contiene. En el ADN de sus células se encuentra todo lo manifestado, ya sea visible o invisible. Y el ser humano, pues es una parte importante de esos grandes organismos vivos, en tanto en cuanto contiene en su interior un holograma, que es una réplica exacta del universo que habita. Bien se podría decir que los universos están estructurados en 7 grandes niveles o planos de existencia o de manifestación, y que estos a su vez pues pudieran ser subdivididos en otras 7 partes o etapas dentro de cada plano. La evolución de cada plano o subnivel va a estar determinada por el movimiento ascendente que su estructura o comportamiento pues pueda ejercer hacia su inmediato superior. Esa evolución se consigue mediante un aumento de consciencia. Tratando de identificar cada estrato o nivel dentro de la escala evolutiva, se podría asignar a cada plano un número, según sea su lejanía o cercanía al origen, siguiendo el mismo proceso con los subniveles, de tal manera que de una sola mirada pues se pueda identificar su posición con respecto a los demás. Si iniciamos el recorrido desde el plano energético más alejado de la fuente, surge la dimensión inicial o dimensión mineral. En ella la energía manifiesta un grado muy bajo de vibración. Forman parte de esta dimensión todos los elementos de la naturaleza que son conocidos como masas inertes, es decir, carentes de vida orgánica, pero poseedores de una vida mineral. Recuerden que todo lo manifestado tiene vida, que la vibración es vida, y como todo vibra, en alguna medida, todo tiene vida. Y, ¿qué les diría yo? Es impresionante la capacidad que tienen minerales y cristales de organizarse y de combinarse. Esta es una capacidad única en la naturaleza. La evolución de estos elementos queda determinada por la absorción de energía que les hará ir transformándose en elementos más sutiles cada vez. Es decir, que considerando este nivel como el nivel 0, los que habitan o están situados en el nivel 0.1 serían los más densos energéticamente hablando. Los más densos, claro está, de esta dimensión base, mientras los fluidos y los gases, por ejemplo, compondrían el escalón 0.7 de esa misma dimensión.
Los líquidos ocuparían lógicamente los subniveles inmediatamente anteriores a los estados gaseosos de la materia. Y así, siguiendo con el recorrido, llegamos a la primera dimensión, o dimensión vegetal. Esta dimensión es sustancialmente distinta de la anterior, en el sentido de que ya incorpora el concepto de vida orgánica. De este modo, en el nivel o subnivel, 1.1, se encuentran aquellos elementos relacionados directamente con el subnivel anterior, es decir, el 1.7. Son unas determinadas algas microscópicas que son las responsables, desde hace muchos millones de años, de la producción de oxígeno en este planeta. Asimismo, las plantas desarrollan en esta dimensión la más sofisticada capacidad de comunicación que se puedan imaginar. Se comunican entre ellas de manera increíble. Es una comunicación mucho más perfeccionada que en otros estratos aparentemente más desarrollados. Los siguientes subniveles integran vegetales cada vez más complejos y a la vez más útiles para las dimensiones superiores. De este modo, surgen en los subniveles cercanos a la segunda dimensión una serie de vegetales fundamentales para la alimentación y la salud de animales y personas, como son los cereales, las bayas y las llamadas plantas medicinales. La segunda dimensión, o dimensión animal, se caracteriza fundamentalmente porque en ella aparece un elemento esencial, el cerebro. Aunque en la dimensión vegetal no existe ese órgano como tal, es cierto que las plantas tienen órganos de captación muy sutiles y muy especiales, ¿verdad?, que les hacen reaccionar ante las energías del entorno y no solo ante los fenómenos atmosféricos o las temperaturas ambientales. También son capaces de captar la tensión, el miedo, el amor, las vibraciones musicales o los ruidos desagradables y muestran su agrado en forma de lozanía o rechazo, ¿verdad?, en forma de decaimiento. El cerebro, no obstante, no aparece en la segunda dimensión hasta pasados algunos subniveles, concretamente hasta el subnivel 2.3, donde se ubican los reptiles, los peces y las aves. Los subniveles anteriores a estos corresponderían de forma muy general a los protozoos y seres unicelulares, también a los insectos y los invertebrados. Por encima de ellos aparecen los mamíferos y en el último peldaño de esta dimensión se encuentran los primates, los delfines, las ballenas, etc. Es decir, aquellos seres que por su desarrollo cerebral y sus facultades intelectuales son los antecesores o impulsores del ser humano, aun cuando la naturaleza eligiera una determinada raza de primates para el desarrollo de vida humana, fundamentalmente dado el medio donde se tendría que desenvolver. El mundo mineral, el vegetal y el animal son los soportes físicos que necesita para su desarrollo una humanidad como la de esta esfera, aunque debo decirles que el hecho de comer carne no es producto de la evolución natural, sino más bien surgió de la necesidad de supervivencia en tiempos remotos, cuando por razones climatológicas comenzaron a escasear los alimentos vegetales. De hecho, la dentadura del ser humano terrestre está diseñada fundamentalmente para moler y triturar, pero no para desgarrar, como en el caso de los carnívoros. La adaptación al medio es en ocasiones causa de modificaciones en los hábitos alimenticios, ¿verdad?, como ocurrió en este caso. El siguiente gran peldaño de la escala evolutiva, que se lo puede imaginar, es el del ser humano, la tercera dimensión. En el primer subnivel, 3.1, lo componen seres llamados pitecántropos, según la denominación que les asigna la antropología oficial en esta esfera. El subnivel 3.2
lo componen los seres humanos de tipo de Neandertal u Homo sapiens. Estas dos etapas evolutivas corresponden a seres que se centran en experimentar en su entorno. Son algo así como animales hábiles que utilizan herramientas para su supervivencia. Por último, el subnivel 3.3, compuesto por el llamado ser humano de tipo Cro-Magnon u Homo sapiens, también es el antepasado directo del ser humano terrestre actual. A partir de ahí, la evolución se manifiesta con unos parámetros distintos. Ya no se persigue un desarrollo cerebral, ni siquiera un desarrollo en otras áreas del organismo. Los 3.3 tienen la misión de dirigir su planeta, de poblarlo y de construir sociedades armónicas. Cuando el ser humano accede al subnivel 3.4, ya está completo a nivel físico, pero cuando alcanza el subnivel 3.6, su cerebro, por ejemplo, tiene ya una capacidad suficiente para incorporar otras funciones, las mismas que antes se contemplaban como capacidades paranormales. Ya saben cuáles son: la telepatía, la precognición, la retrocognición, la clarividencia, la clariaudiencia, la telequinesis, etc. Por tanto, en esta etapa evolutiva, la evolución va estrechamente ligada al desarrollo intelectual armónico, es decir, al equilibrio entre las funciones de sus dos hemisferios cerebrales. De hecho, si en la etapa anterior el ser humano utilizaba aproximadamente un 10% de su capacidad intelectual, ahora este porcentaje puede aumentar hasta el 75%. Y este aumento de su capacidad en el cerebro, ¿verdad?, se aplica en la creación de sociedades armónicas basadas tanto en la correcta interrelación personal con sus semejantes y con la ecología del planeta, como con el conocimiento exhaustivo del mundo material. Y así, durante el periodo de tiempo que dura su paso por este estado evolutivo, el ser humano siente la necesidad de ser consciente del universo que le rodea, de las manifestaciones materiales y energéticas, de sus procesos mentales y de su esencia espiritual. Ya no existen para ellos diferencias entre la materia y el espíritu, pues ya se dan cuenta de que ambos son parte de un mismo sustrato o Dios, y por tanto su búsqueda incesante de la trascendencia comienza por el descubrimiento de la manifestación más densa de eso que dicen el Creador. Sus civilizaciones se basan en estas premisas y por lo tanto desarrollan mecanismos sociales que descartan cualquier tipo de interferencias. Es decir, que el dinero, las guerras, las instituciones políticas, económicas o religiosas ya no tienen cabida en este tipo de sociedades, porque son conscientes que fueron ellas las que causaron o las que impidieron un acceso rápido desde la etapa 3.3 a la que viven en esos momentos, o 3.6. Pero de eso seguiré hablándoles a continuación. Permítanme un inciso y enseguida estoy con ustedes de nuevo. Hasta ahora. Por supuesto, los mitos y leyendas tan utilizados por el ser humano de esta esfera para explicar aquello que por desarrollo intelectual no entiende, no tienen sitio en sociedades como las que se encuentran en este peldaño evolutivo. Por el contrario,
aquello que escapa a su comprensión es objeto de estudios, de análisis, de investigaciones, en fin, que les permiten al menos desarrollar hipótesis de trabajo razonables que no les hagan caer en comportamientos irracionales o mágicos, ¿verdad? Su religión es pensar, reflexionar, analizar, pero no solo con el consciente. También incorporan sus otras áreas cerebrales, esas que en la etapa anterior eran las grandes desconocidas, como el subconsciente o el inconsciente. De esta manera, el pensar va desapareciendo gradualmente y se convierte en un concepto casi espiritual, porque ellos tienen el convencimiento que a Dios no se llega por la fe, sino por el conocimiento de sus manifestaciones, es decir, por la intuición, la voz de la conciencia. Los seres humanos 3.6 ya han adquirido un conocimiento bastante notable del mundo material y del mundo de las energías. Su tarea como humanidad es la de aplicar ese conocimiento dentro de unos parámetros que seguramente ustedes interpretarían como sabiduría. Ellos son los que aportan a las humanidades 3.3 el conocimiento de las leyes que rigen la naturaleza, la relación del ser humano con el cosmos, las claves para alcanzar el siguiente paso evolutivo y los que proporcionaron la información necesaria para entender su propia divinidad. En definitiva, lo que antiguamente se conocía como escuelas herméticas y religiones institucionalizadas. Pero en cualquier caso, los seres humanos de tipo 3.6 son aquellos a los que muchos conocen como los hermanos mayores, los que velan por la evolución de humanidades como esta, los que en momentos de necesidad se comunican con ustedes. Es el peldaño evolutivo máximo con el que pueden comunicarse telepáticamente. Y esto es muy importante de cara a eliminar la posibilidad de comunicación con peldaños o dimensiones más elevadas, simplemente por una razón de vibración y de capacidad de comprensión de sus manifestaciones. Aquellos que en la actualidad o en tiempos pasados han afirmado estar en comunicación con cualquier tipo de divinidad, llámese esta como quieran, Jesús, el Cristo, la Virgen María o el mismo Dios, solo están interpretando como realmente divinas las manifestaciones físicas o energéticas de entidades que a lo sumo estarían situadas 3 o 4 peldaños por encima en la escala evolutiva. No hay que olvidar, por otra parte, que muchos de los testigos de tales apariciones tienen un componente manifiesto o no de desequilibrio psíquico o emocional que les hace creer como reales las manifestaciones desordenadas de su propia mente. Los seres humanos 3.6 y 3.7 continúan desarrollando sus capacidades físicas, energéticas y mentales para ir paulatinamente acercándolas en vibración a su energía y a su esencia espiritual. Cuando se llega al final de la etapa 3.7, cuando ya se ha aprendido y asumido todo lo concerniente al universo manifestado, ha llegado entonces el momento de pasar a la siguiente dimensión, es decir, se comienza a traspasar un umbral de frecuencia vibratoria en torno a los 13.3 hercios y ya no necesitan un cuerpo tan denso, puesto que en ese momento se es consciente de la manifestación física de Dios, de la relación existente entre esa manifestación y la energía astral que vitaliza los organismos vivos. Se es consciente de la relación estrecha entre la mente y la reencarnación, la infinidad de veces, ¿verdad?, que uno tiene que venir a lo largo de la dimensión humana. En esta etapa evolutiva, la relación de vibración existente entre el cuerpo físico y los demás cuerpos del ser humano es prácticamente nula. Es decir, el cuerpo físico es tan sutil que prácticamente resulta invisible para el subnivel anterior, estando casi integrada su materia en el cuerpo astral. Es, por otra parte, una manifestación perfecta tanto de la mente como del espíritu.
Entre otras muchas funciones, los seres que se acercan al nivel 3.7 son seres que, habiendo asimilado su papel como seres humanos en evolución, se ocupan de enseñar a sus semejantes de otros lugares del universo menos evolucionados, ¿verdad? Les enseñan para que avancen. Y así nos encontramos con el siguiente gran peldaño de la escala evolutiva, la cuarta dimensión o dimensión energética. En esta etapa se encuentran aquellos seres que provienen del mundo material, tal como les decía anteriormente. Carecen de un cuerpo físico tan denso, aunque tienen un cuerpo físico denso, y habitan en mundos sutiles y en soles. En los primeros peldaños, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, su función consiste en energetizar sistemas planetarios y en especial a ciertos elementos vitales para las dimensiones anteriores a la suya, como son el aire, el agua, etc. En los últimos peldaños, 4.5, 4.6 y 4.7, a medida que ascienden en la escala evolutiva, van emitiendo diferentes tipos de radiaciones, entre ellas la energía vital, que unida a algunos gases nobles, forman la energía astral. Son los que algunas corrientes esotéricas denominan los logos planetarios. Lamentablemente, la información que se tiene sobre esta dimensión no es muy abundante, dado que esta humanidad pues no tiene acceso directo a ella por el nivel evolutivo en que se encuentra. Así que ya se habrán dado cuenta de que la manifestación cósmica es muchísimo más amplia de lo que posiblemente se hubieran imaginado. De cualquier forma, el dispositivo cósmico permite en ocasiones acceder a este tipo de informaciones, pero para comprenderlas en toda su magnitud y magnificencia, se hace necesaria la presencia de un intérprete con un nivel mental y espiritual muy elevado, un intérprete que no aparece frecuentemente entre los seres humanos de esta esfera. La quinta dimensión es la frecuencia de la sabiduría y está compuesta totalmente de energía pura. Aquí es donde se encuentran los maestros ascendidos y los espíritus guías. En quinta dimensión se experimenta la fusión con el grupo de almas al cual pertenecen vibracionalmente y al ser superior o multidimensional. Es la dimensión donde se recuerda claramente la propia identidad y se despierta la sabiduría interna. Es aquí, en esta dimensión, donde se experimenta también la conciencia grupal, que forma un solo ser de mayores dimensiones. Es una frecuencia energética, no física. El tiempo es un continuo. Ahora solo existe eso, una hora, eterno. Solo hay ahora. No existe pasado ni futuro, solo ahora. Muchos de los seres que habitan en esa dimensión, al contactarse con su sabiduría, escogen ser los guías espirituales de los que se encuentran en la dimensión física como parte de su servicio en ese proceso de evolución. Y así la diferencia entre quinta y sexta, o la que existe entre sexta y séptima, no resulta tan evidente como la de cuarta y tercera, por la razón que les decía. A partir de quinta, las dimensiones se encuentran solapadas o fusionadas, ¿verdad? Y sus fronteras son difusas. Esto es debido a que estamos hablando de energía y no de materia condensada. La sexta dimensión es una dimensión netamente mental. En esta etapa evolutiva se encuentran los arquitectos de la creación, los arquitectos del cosmos, los seres que estructuran hasta el más mínimo detalle de todas las manifestaciones físicas, astrales y mentales de esa energía que llaman Dios. Las primeras etapas, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, cumplen la misión de regular mentalmente el desarrollo evolutivo del programa cósmico
ese programa correspondiente a las dimensiones anteriores a ellos. Las etapas más elevadas, las 6.5, 6.6 y 6.7, están ubicadas en el núcleo central de un sistema de soles. Y estos seres tienen a su cargo galaxias enteras a las que estructuran en todos sus aspectos. Son los llamados logos solares, porque de ellos dependen todos los soles integrados en una galaxia. Así, la manifestación de la vida, su maravillosa perfección, su interrelación ecológica hasta la aparición del ser humano dotado de libre albedrío, queda bajo su responsabilidad, y a medida que evolucionan, van asumiendo tareas más y más complejas, tal como un arquitecto de la Tierra afronta obras de mayor envergadura y complejidad a medida que va evolucionando en su profesión. Estos seres carecen de cuerpo astral, excepto en las capas que energetizan su personalidad, y que tiene aún dos aspectos, externo e interno, aunque la diferencia entre ambas pues es prácticamente nula. Al integrarse en la séptima dimensión, la personalidad es solo una, el espíritu. Enseguida regreso. Hasta ahora. La séptima dimensión es la dimensión espiritual. En ella están integrados los logos galácticos, conocidos también como divinidades. Estos seres han integrado en sí mismos toda la creación manifestada. Son los responsables espirituales de grupos enteros de galaxias. Entre ellos se encuentra lo que llaman aquí el espíritu crístico, que tanta influencia ha tenido sobre esta esfera en los últimos 4000 años, porque se incorporó en seres humanos de elevada vibración, como fueron Jesús, Buda, Krishna, Zoroastro y tantos otros, respondiendo así a la conocida frase, ¿verdad?, de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Logos, palabra, verbo, se encarnó en esos conocidos avatares terrestres. Estos seres, por ser la primera manifestación de Dios, son conocidos como hijos suyos, aunque evidentemente todo ser dotado de espíritu es de igual manera hijo de Dios. Sin embargo, aún con pertenecer a esta última etapa de la evolución, deben seguir evolucionando en otros espectros dimensionales, siempre en grupos de 7. Así que una vez terminado el tránsito por este segmento de la luz, se sigue evolucionando por el siguiente tramo dimensional, es decir, algo así como pasar por las dimensiones octava, novena, décima, undécima, duodécima, decimotercera y decimocuarta, y así sucesivamente hasta lograr la fusión con el todo. Un momento en que la misma esencia se constituye en el espacio y el tiempo. De este modo se podría decir que Dios es la manifestación, el continente y el contenido de todo lo creado y de lo no creado, de lo visible y de lo no visible, y que sería algo así como la dimensión matriz que las engloba a todas. Ese es el destino de todos, la integración consciente. Evidentemente, para llegar a ese estado
Han de pasar millones y millones de años de acumulación de experiencias, miles y miles y millones de vidas físicas como seres energéticos, como seres mentales y como seres espirituales. Ese es el destino de los seres humanos. Y así está impreso en cada uno de los corpúsculos energéticos que conforman cada esencia, en cada una de las sutiles vibraciones de cada mente y de cada espíritu. Pero en fin, para entenderlo mejor, imagínense por un momento un círculo pequeño, ¿verdad? Traten de colorearlo de oscuro por dentro. Lo rodean de 7 círculos concéntricos blancos y del punto negro proyectan 7 líneas en forma tal que cada una se detenga en un círculo. Las líneas deben estar separadas. Pues bien, cada una de las líneas va a constituir una manifestación del punto central en diferentes planos. Ahora con la línea discontinua, completen cada una de las líneas, ¿verdad? Esa línea discontinua representa el camino recorrido hasta el punto central y por tanto toda la línea continua es lo que falta por recorrer. A partir de la 5ª dimensión, el lazo del círculo debe ser más grueso, porque ya no existe vinculación material con la primera, segunda y tercera. Y esa es la representación gráfica de las interconexiones dimensionales, que aparenta tener un alzado cónico. El cosmos se manifiesta en cada uno de esos planos y lo hace proporcionando a cada uno el soporte adecuado. Un espíritu general llamado Dios o cosmos es el que regula el conjunto. A partir del nivel 3.3, el espíritu general se fracciona, por así decirlo, ¿verdad?, e individualiza el soporte. El ser humano no parte de la Tierra, sino que se apoya en ella, de modo que la evolución o camino recorrido es el mayor o menor despego que tenga ese ser humano desde su punto simbólico de partida, porque simbólico como ser humano es también ser Dios. Es decir, cuando sean 7.7, ya no tendrán un cuerpo físico de ser humano, sino otro cuerpo más sutil, también físico de alguna manera, pero de menor densidad. El ser humano es el centro de la creación física y por tanto su responsabilidad es la de mantener un orden tal y como se creó, ¿verdad?, o intentando mejorar dentro de sus limitaciones. Los de la 4ª dimensión son la llamada para que los de tercera mantengan su astral en condiciones y para que cada uno de ellos se encargue de un planeta habitado, regulando el astral de los de la 1ª, 2ª y 3ª. Los de 7ª dimensión se mueven en un plano espiritual y son la referencia para los de 4ª, 5ª y 6ª, para que hagan evolucionar a su espíritu de forma ordenada. Cada uno se encarga de una o varias galaxias, siempre en función de esa evolución. Como les decía antes, cada ser humano contiene en sí mismo una representación holográfica del todo. El concepto de holograma, independientemente de sus aplicaciones fotográficas, es mucho más amplio. Cada célula del organismo lleva el mismo código genético en su núcleo que a su vez conforma un organismo viviente. Del mismo modo, la información que se almacena en las células nerviosas del cerebro no se detiene ahí, sino que se transmite a las demás células del organismo a nivel atómico, y puesto que los átomos, sea cual sea su ubicación en el universo, se encuentran en resonancia con los demás átomos, pues es lógico pensar que toda la información contenida en una célula, al mismo tiempo, ¿verdad?, sea reconocida por el resto del universo y viceversa. Imagínense un vaso lleno de agua. Cualquier alteración en su estado de equilibrio molecular es perceptible por todos los átomos del agua contenida en ese vaso. Y es lógico que sea así, porque, por ejemplo, la introducción de cualquier elemento en el vaso
supone un desplazamiento del líquido en busca de un nuevo equilibrio. En otras palabras, el universo, los universos, se encuentran en una constante búsqueda, en un constante ajuste de equilibrio. Y este axioma viene derivado de la idea de que en el universo se mueven fuerzas armónicas e inarmónicas. Estas últimas producen alteraciones en el equilibrio u orden natural, por lo que el universo trata constantemente de equilibrar esas fuerzas. La causa de estos desequilibrios se sitúa en la tercera dimensión, precisamente la dimensión humana, y la causa parece estar situada en la utilización incorrecta del libre albedrío. Pero si originalmente todo es armónico, se preguntarán ustedes por qué surgen estas fuerzas inarmónicas, por qué se producen catástrofes cósmicas en las que llegan a chocar entre sí los cuerpos celestes. Pues precisamente para eso, para equilibrar al universo, causando el mínimo daño posible. Es decir, cuando se presenta una catástrofe, créanme que es para estabilizar, no para desestabilizar. Y siempre esa catástrofe debe ser considerada como lo menos malo de lo malo. No obstante, deben saber que cuando el ser humano usa su libre albedrío de forma inadecuada, las consecuencias son asumidas o equilibradas por su entorno. Y seguramente también habrán oído hablar de la fuerza de cohesión que existe entre los átomos o entre las moléculas y que provocan una ampliación o reducción de los espacios intermoleculares o interatómicos que son ocupados por otras dimensiones superpuestas. Pues bien, esa fuerza tiene un aspecto físico y otro espiritual, así que todo lo que existe, ya ven, está conectado por la misma mente y por tanto nada se mueve sin tener una repercusión, una reverberación en todo lo manifestado y aún en lo no manifestado. Ese cuerpo mental del que todo forma parte es lo que se conoce como Dios. El cuerpo visible, de la misma vibración que el de la gran mente o Dios, es lo que conocen como universo visible. Las mentes de los seres humanos evolucionarios, pues no son más que pequeños trozos de la gran mente o Dios. Y cada célula tiene la capacidad de generar un cuerpo completo, por lo que en ese holograma del cuerpo, cada célula ostenta la representación de todo el cuerpo. De este modo, el cuerpo físico es una representación del astral y este lo es del espiritual. Cada parte del astral contiene el astral completo. Cada parte de la mente contiene a la mente completa y cada parte del espíritu contiene al espíritu supremo completo. Es decir, todo contiene al todo. Enseguida regreso, no se muevan. Pero permítanme profundizar un poco más en los conceptos filosóficos del holograma cósmico. El ser humano es un ser multidimensional y por tanto está formado por planos energéticos de diferente nivel de vibración, planos que se encuentran superpuestos,
pero al mismo tiempo en interacción constante. Según esto, y siguiendo con el concepto de que todo se encuentra representado en cada una de las partes, y tomando al ser humano de forma integral como una de las partes, ya pueden darse cuenta de que toda la información de los universos se encuentra presente en cada unidad manifestada. Ahora bien, no toda la información está contenida en el mismo estrato dimensional. Por el contrario, cada nivel de vibración dimensional o densidad contiene la información que existe en esa dimensión, de forma que la unión de todos los cuerpos de luz anclados en diferentes dimensiones contienen lo que muy bien pudiéramos denominar el gran libro del conocimiento universal. De este modo se puede concluir que cada ser humano es Dios, porque tiene toda la información necesaria para ser creador a su nivel, ¿verdad? Y esa faceta se va presentando a través de un mecanismo conocido como evolución. En definitiva, existe una fuerza invisible e imparable que siempre impulsa hacia adelante en busca de la perfección. El descubrimiento del lugar que ocupan en el cosmos les dirá cuánto camino les queda aún por recorrer. No se trata de llegar el primero, se trata simplemente de llegar. Cuando el ser humano trata de ubicarse en relación con su entorno, sus referencias más próximas las encuentra generalmente en su familia, en sus amigos o en sus compañeros de trabajo. Gracias a ello descubre qué posición ocupa socialmente, su nivel cultural y económico, su estrato social, su propia personalidad y hasta sus concepciones políticas le hacen posicionarse casi automáticamente en un lugar dentro del entramado social al que pertenece. Sin embargo, hay un aspecto fundamental y trascendente que le da un carácter que en ocasiones le puede situar fuera, siquiera mentalmente, ¿verdad?, fuera de la corriente social en la que se haya inmerso. Este aspecto no es otro que sus creencias religiosas, y es que el tradicional enfrentamiento existente entre las concepciones científicas y las religiosas sobre el origen tanto de la vida como del propio ser humano ha llevado a este a una especie de esquizofrenia por la cual es capaz de aceptar con la misma naturalidad que es el resultado de un proceso evolutivo puramente físico, como que su aparición responde a los deseos de un Dios que generó a todos a partir del barro de la tierra al cual insufló vida. Créanme que en este mundo de grandes contrastes, donde frente al desarrollo tecnológico imperante en Occidente se encuentra el desarrollo desenfrenado de religiones como el Islam o el inmovilismo ortodoxo del judaísmo, pasando por la ambigüedad del cristianismo católico o protestante, el ser humano percibe que ha perdido su marco de referencias con respecto al papel que como ser humano juega en ese entramado cosmológico, que más que algo concreto, accesible y manejable, se ha convertido en algo lejano, algo inaccesible y de difícil comprensión. Ya no resulta tan sencillo de asumir como lo que desde tiempos inmemoriales les han venido transmitiendo de generación en generación. Ahora el ser humano tiene otras referencias que van más de acuerdo con su desarrollo intelectual. Sin embargo, dentro de él se está librando una feroz batalla entre los dictados de su mente y lo que reclama su corazón o intuición. ¿Está todo regido por unas leyes físicas inamovibles? ¿O por el contrario debe dar paso a sus creencias ancestrales de que todo está sometido a los designios de la divinidad? Existe una tercera posibilidad. Se pueden conjugar ambos aspectos. Y en todo caso, ¿qué papel juega el ser humano en todo esto? En fin, ya ven, la escala evolutiva,
y las dimensiones son los diferentes estados de la existencia que se experimentan durante el camino hacia el ser único. Son los pasos evolutivos que el ser decidió experimentar para regresar a la fuente divina de la que partió. Todos los niveles dimensionales se encuentran en el aquí y el ahora. La diferencia es su longitud de onda, o su frecuencia, su vibración, en definitiva. Las dimensiones solo son espectros de frecuencias dentro de los cuales se vibra. También se podría decir que son niveles de conciencia, algo parecido a las bandas de radio con sus frecuencias y estaciones, ¿verdad? En fin, existen muchos paquetes o espectros dimensionales como este, que cubren 7 dimensiones perceptuales cada uno, por cuantificarlas de alguna manera, y que se corresponden a la octava dimensional donde se encuentra la Tierra en estos momentos. Igualmente existen otras dimensiones que se corresponden a otras octavas vibratorias que se encuentran actualmente fuera de la comprensión humana. Cambiar de dimensión es el objetivo primordial y significa expandir la conciencia. Aun cuando para ustedes resulte imposible desde sus creencias pensar en realidades que no sean la realidad que ya conocen, y todo porque sus cerebros están entrenados a percibir todo lo manifestado de una manera determinada. Claro está, cambiar de dimensión significa expandir su forma de percibir la realidad, su forma de ver las cosas. Ahora comenzarán a experimentar una nueva etapa, pasando a percibir una realidad más energética, una realidad que se parece más al mundo de los sueños y de la imaginación. No se resistan, déjense fluir, vuelvan a ser espontáneos, inocentes, auténticos como cuando eran niños, y verán cómo se abren las puertas de un futuro espléndido, lleno de estrellas. Pero no crean que lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.